Buenas tardes, gracias José Luis, gracias a todos por la atención a esta hora, espero no retrasar la comida. Como ya se ha dicho, lo que queremos es presentar, como cada año, los resultados del registro de enfermos renales de la Comunidad Valenciana como una de las fuentes de datos esencial justamente para evidenciar la situación de los pacientes en TRS durante cada año. También presentaré algunos avances preliminares del año 24, muy preliminares. Repasaremos una situación global e iremos viendo rápidamente por cada uno de los indicadores clave de la enfermedad y finalizaremos con algunas novedades. En el cuadro de mandos se observa un poco la tendencia de los pacientes nuevos cada año en la última década, desde el 14 hasta el 2013, donde se observa una leve disminución en la última década de la incidencia, a diferencia de la prevalencia y de la mortalidad que, como ven en los gráficos, pues tienden a subir más levemente la prevalencia y más acusado la mortalidad desde el año 20, pues posiblemente atribuido a la COVID. En cuanto a la supervivencia global del conjunto de pacientes en los 8 años de estudio, desde el año 2012 al 2023, con un intervalo del 95%, se observa que está entre el 82% al primer año al 42% en el octavo año. Para el 2023, los datos los podéis observar en resaltados y con las tasas por millón de población, se observa que los casos nuevos representan 145.3 casos nuevos para el año 23, 68.1 por millón de población los casos trasplantados y una letalidad de 9.5%. Hay que tener, o hago la advertencia del año 24, dado que estos datos aún no se han validado ni con el registro de mortalidad de la Comunidad Valenciana ni con el INDEF. Por lo tanto, los datos que aquí se presentan pueden variar, sobre todo modificando los datos de prevalencia. Entonces, con esa precaución. Igual resaltar que los datos pueden variar respecto a cifras de años anteriores, dado que se hace un recálculo por datos no notificados en el respectivo año y pues al comparar con los informes previos pues puede ser diferente. Entrando en la incidencia, como se observa de cara o comparado con el 2023, se observa una disminución de un 6.4% de la tasa ajustada de incidentes. Si se observa de detalle cuando la causa de la ARP es la diabetes mellitus, se incrementa en torno a un 3.8 del 23 respecto al 22. Tras un ligero descenso en el año 22, situación muy similar con el ámbito nacional. La distribución por grupo de edad y sexo evidencia para los casos nuevos del año 23 un índice hombre-mujer de 2.2% con esta distribución porcentual y alrededor del 72% de los casos nuevos son más de 60 años. La edad media más o menos de inicio es de 69 años, de inicio de TRS. Según la etiología por enfermedad renal primaria, la distribución porcentual evidencia que el grupo de miscelánea, donde se ocupa el primer lugar, recordar que aquí en este se encuentra la enfermedad renal crónica no filiada, entre otras, seguida de la diabetes mellitus con un 20% y la hipertensión, enfermedad renal vascular con un 17% como tercera causa. Este año hemos hecho una actualización a partir de los datos que estaban en texto libre, bastante voluminoso la verdad, pero que nos ha costado normalizar el dato de la comorbilidad o factores de riesgo. Lo hemos hecho utilizando el estándar de CIE-10 y se evidencia que enfermedades cardiovasculares representa casi el 50%, seguido de las endocrinas metabólicas y las neoplasias como en tercer lugar. Precisar aquí que estos datos lamentablemente solo se cumplimentan en un 11%. Si vemos en detalle las enfermedades cardiovasculares, el 93% corresponden a hipertensión arterial, seguidas de insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica y enfermedad vascular periférica. Para el grupo de endocrinas, nutricionales y metabólicas se evidencia el peso de la diabetes mellitus con un 48%, seguido de dislipidemia en un 42% y la obesidad en un 5%. Aún falta evidenciar la hiperuricemia y otros factores de riesgo,
en este tipo de enfermedades. En cuanto a las neoplasias, el 51% de otras neoplasias y específicamente el 18 y el 17% a la neoplasia de vejiga y de próstata como las primeras causas que se notifican. Los pacientes incidentes según tipo o modalidad de tratamiento renal sustitutivo permanece en primer lugar la hemodiálisis en centro, casi con el 71%, y seguido por la diálisis peritoneal, pero cuando vemos la evolución temporal, pues la hemodiálisis ha disminuido a costa de la diálisis peritoneal y se mantiene, como veis, desde el año pasado el trasplante renal anticipado, con un 8.4. La distribución por departamentos de salud para la incidencia global se observa unas cifras de tasa ajustada, la mayor dada en Sativa-Ontinyent con 218.3 por millón de población y la menor en Denia. Si lo vemos o si se analiza específicamente para la diabetes como causa de ERP, pues es Valencia, Arnau, Liria, el departamento con mayor incidencia con 56 por millón de población, PMP, y Alicante, el menor, con 3.7. Para el caso de los, en el ámbito nacional, con los datos preliminares del 23 del Registro Español de Diálisis y Trasplante, REDIT, antes llamado RER, nos da que la Comunidad Valenciana se ocupa más o menos del 12º lugar, con esta cifra que fue presentada en el Congreso Nacional en noviembre. Actualizada a fecha de enero, pues la ubicación es la misma, aunque se ha ajustado un poco el dato de la tasa. A nivel europeo, pues de momento no tenemos el año 23, por lo tanto, solo el referente es del año 22. Respecto a la prevalencia, la disminución de la tasa es en un 2.2% del 23 con respecto al año 22, del 23 respecto al 22. La tendencia, de todas maneras, para el año 24, como lo veis, pues es ascendente, tanto en número absoluto como en la tasa. Si lo vemos por la causa diabetes mellitus, hay una discreta disminución de la tasa en torno al 2.7, pero los números absolutos se mantienen estables. La distribución porcentual de hombre y mujer permanece con predominio masculino y la mayoría del grupo de edad está en los mayores de 60, como se observa en el gráfico. Por enfermedad renal primaria permanece el grupo miscelánea con el 26.7%, seguido de las glomerulares 16.8% y de diabetes en tercer lugar. La hipertensión y enfermedad renal vascular en un cuarto lugar y enfermedades tubulointersticiales quinto lugar. Aquí por modalidad de tratamiento renal sustitutivo tenemos un ligero incremento de trasplante 46.7 frente a la hemodiálisis en Hospital Centro. No obstante, pues aquí en la evolución temporal lo evidenciamos, la disminución de hemodiálisis y el incremento sostenido pues, del trasplante. La diálisis peritoneal permanece estable. Por departamento de salud, la máxima prevalencia ajustada se encuentra en Elche, justamente donde estamos, y la mínima en Denia. Situación similar para el caso del análisis por diabetes mellitus, tanto Elche y Denia con la mayor y la menor tasa. Los datos preliminares del 2023 del ámbito nacional nos ubican más o menos en el 6º lugar para prevalencia con este dato en noviembre y el dato a enero 1.465,1 por millón de población de casos prevalentes. En Europa, como ya os dije, el año 22 es el referente. Respecto a los trasplantes, destacar que del total de trasplantes realizados en la Comunidad Valenciana, el trasplante renal corresponde casi al 58% del año 23. Y como observáis, el incremento de la tasa en un 12.1%, al igual que en números absolutos alrededor del 16.4%, con incremento sostenido, como se puede observar también en el avance del 24%. La distribución por hombre y mujer permanece y la mayoría de casos que están trasplantados están entre mayores de 40 y menores de 70 años. Los menores de 19 años corresponden alrededor del 2%. Según etiología, los pacientes trasplantados pues,
tienen las enfermedades glomerulares en un 24, casi 25%, seguido de enfermedades hereditarias en un 19%. Continuamos con tipo de donante cadáver en un 96% y vivo pues el 4%. Por departamentos de salud, en La Plana se obtiene la mayor tasa ajustada de trasplante con 109.9 por millón de población y en Villajoyosa la menor. A nivel nacional, con el informe Reddit del 23, tenemos aquí la ubicación de la Comunidad Valenciana, esto va por tipo de donante, y a nivel de Europa, pues la global. Para enero, la tasa ajustada de trasplante nos da 68.1 frente al nacional. La mortalidad discretamente aumenta la tasa en un 0.1%, en realidad no es mucho, a pesar de que el número absoluto puede aumentar discretamente. Por causa específica, la mayoría, esto quitando la causa desconocida, el 46% se ubica en el grupo miscelánea, donde están enfermedades como el tumor renal o la enfermedad no afiliada también, seguida de las infecciones y de las neoplasias. Teniendo en cuenta la modalidad de tratamiento renal sustitutivo, se observa que la hemodiálisis siempre tiene mayor mortalidad frente al trasplante o a la diálisis. De todas maneras, compatible con el ámbito nacional, los casos trasplantados permanecen siempre con menor mortalidad en cualquiera de las causas. La ubicación territorial por departamento de salud ubica a Castelló con la mayor tasa en 162.4 por millón de población y Denia con la menor. Respecto a la probabilidad de supervivencia tanto del paciente en TRS como del trasplante en sí mismo para el periodo estudiado de 2012 al 23, expresada en porcentaje, nos dice que el 89%, como ya lo mencioné, en el primer año del paciente al 42% al octavo año de seguimiento. La media global del conjunto de pacientes estudiados es más o menos de 6.94 años. Y para el trasplante, el primer año un 91% y al octavo año 67% la probabilidad de supervivencia. Si se analiza por grupo etiológico de la ARP, el 68% lo da el grupo de enfermedades glomerulares y frente al 31% de enfermedades hipertensivas o de la diabetes o otras enfermedades sistémicas, que está con la menor porcentaje de probabilidad de supervivencia al octavo año con un 25%. Y nuevamente se ratifica, según el tratamiento, la modalidad de TRS, que el trasplante con el 79% de supervivencia al octavo año frente a la hemodiálisis con un 30%. Nada, todo esto no es posible de presentaros ni de hacer este pequeño análisis descriptivo que es muy básico, pero que es elemental y fundamental para poder justamente ver la situación global de los pacientes en la comunidad. Si no se recuerda un poco que depende de lo que vosotros en los centros informantes, como notificadores y como médicos que asisten a los pacientes con esta patología, nos podéis notificar a través de la historia renal, a través de la aplicación que está online, para poder hacer este análisis y poder presentar esta situación como lo hemos hecho en pasadas ocasiones. Siempre hay margen de mejora porque vemos tal vez el efecto congreso o el efecto comisión, donde al comienzo del año es cuando más notificáis, pero luego hay ciertas brechas. Entonces, recordaros que tenemos todo el año para notificar los casos y con todas las variables posibles. Justamente otro margen de mejora es el porcentaje de complementación, como ya lo he dicho, marcadores víricos, que es esencial, apenas se complementan un 8%, 6%, nivel educativo 10%, esencial para el tema de domiciliaria, cuando queremos que el paciente sea educado y demás. Estas son variables básicas para el análisis socioeconómico o de determinantes de salud. La comorbilidad, como ya lo he mencionado, con solo un 11%, y bueno, ocupación, que es que no se complementa.
Reiterar que este año hemos hecho la actualización de la comorbilidad alineada con las últimas revisión de la Sociedad Española de Nefrología y también con los últimos lineamientos del Registro Europeo ERA. Hemos hecho este año el primer envío a la ERA sin ningún error, es decir, hemos pasado la auditoría de calidad de datos por primera vez al 100%, ahora justamente en enero. Y también resaltar que las causas de muerte para el año 2000, que era un 37% la causa desconocida, ahora para el 23 representó solo el 8%. Esto gracias a la validación que se hace en el servicio con el registro de mortalidad de la Comunidad Valenciana, donde se revisa caso a caso, pues justamente todas las causas específicas. También se ha creado un canal Teams para los miembros de la Comisión de Seguimiento y Control del Registro, como medio y espacio de análisis y debate, de compartir todas las inquietudes en pro de mejorar el registro. Tenéis también a vuestra disposición recordaros en el Sistema de Información de Salud Pública los indicadores actualizados. También hemos seguido participando con el Registro Europeo en las publicaciones periódicas. Esta última, la comparación que se hizo, el análisis de indicadores epidemiológicos de Europa frente a Estados Unidos. Y por primera vez este año también participamos con la publicación que se hizo del registro español del año 22, el REDIT. Tenéis también a vuestra disposición en nuestro portal la última publicación del 22, tenéis el set del 2021-22 con el análisis de la COVID y próximamente esperamos colgar pues este que estoy presentando hoy, el del año 23. Finalmente, para que todos los que aún desean aprender más del registro o que tengáis dudas, está disponible la segunda edición de la actividad formativa en línea, el tema 8, Sistema de Información de Enfermedades Renales en el campus virtual de la EBES, previsto este año para el 12 de mayo al 30 de junio. Y nada, simplemente recordar o compartir con vosotros, como médica también que soy, que finalmente el interés de los datos, de la información, de todo esto es para mejorar la calidad de atención de los pacientes, recordando las consideraciones que nos hace Quito en su última guía de práctica clínica en las edades y en todo el ciclo vital de cada persona de estos pacientes, que no es lo mismo un niño que un paciente mayor, cada uno con sus necesidades, pero que a partir de la detección temprana pues podamos mejorar pues justamente que la progresión y el consumo alto de recursos que tiene la enfermedad. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Olga.